Abran sus Biblias, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Estamos haciendo el curso de membresía con algunos hermanos y el domingo anterior hablamos un poquito sobre el pasaje que vamos a tocar hoy y me pareció una linda oportunidad para poder enseñarlo y dedicarle más tiempo en el mensaje, digamos, de esta mañana. Capítulo 4, vamos a mirar verso 10 y verso 11, vamos a estudiar juntos, pero vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 11 y después solo explicaremos verso 10 y verso 11. Dice así la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, en este pasaje la idea es animarnos, motivarnos, tener una motivación para entender qué es lo que estamos esperando y qué es lo que tenemos que hacer mientras esperamos. Creo que todos necesitamos motivación para hacer las cosas, para asumir nuestras responsabilidades, para hacerlas y ser motivados por algo para hacer lo que nos toca hacer. O sea, piensen en un deportista que algo lo motiva para levantarse, entrenarse y hacer las cosas. Alguien que tiene una carrera, estudia una carrera, es motivado por algo, ¿no? Y los cristianos también somos motivados y debemos ser motivados porque si bien somos salvos, muchas veces nos desenfocamos, ¿no? Vivimos en este mundo que es enemigo de Dios. A Satanás, que acá en esta misma carta habla que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a los creyentes. Pablo dice en Efesios, capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás y sus demonios. Y en nosotros mismos vivimos con nuestro propio enemigo, que es la carne, que se opone al espíritu y muchas veces le damos lugar. Y bueno, por estas cosas, el diablo, el mundo, la carne, muchas veces nos desenfocamos y en medio de situaciones adversas tal vez a veces nos olvidamos el propósito por el cual estamos, el propósito por el cual el Señor nos salvó. Dice en Romanos 8:28, entre otros pasajes, que fuimos salvados para que Cristo vaya siendo formado en nosotros y a veces nos olvidamos de eso y necesitamos ser motivados. Y una de las maneras en la que los cristianos somos motivados por la Biblia para no desenfocarnos, para enfocarnos y valga la redundancia, para ser motivados y esforzarnos más y mejor, es recordar que Cristo viene, es recordar la venida de Cristo. Los apóstoles necesitaron eso. Antes que Cristo vaya a la cruz, los juntó a sus apóstoles y les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy pues a preparar un lugar para ustedes y voy a volver de nuevo para que ustedes también estén donde yo estoy. O sea, me voy a ir, pero no se entristezcan, no se pongan tristes. Y los consoló y los motivó diciéndoles: vuelvo. Ustedes, la obra continúa. Después ellos fueron teniendo más luz y voy a volver. A los tesalonicenses que estaban ahí un poquito con incertidumbre, Pablo les escribe en capítulo 4: no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, sino que, y ahí les habla, ¿no? Los que murieron en Jesús resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor. El apóstol Juan escribe ahí en 1 Juan capítulo 3, verso 1 y 2:
hablando de que todavía no somos lo que vamos a ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y el que tiene esta esperanza, la esperanza de que Cristo viene, se purifica a sí mismo, y entender eso nos enfoca y nos motiva. Fui salvo, Cristo está siendo formado en mi vida, Cristo viene, y bueno, y soy motivado a vivir para lo que realmente vale la pena. Y la audiencia de Pedro también necesitó recordar esta verdad, la verdad de la venida de Cristo, y nosotros también la recordamos, la necesitamos recordar hoy, que Cristo viene. El contexto, la mayoría de ustedes ya lo sabe, hermanos que están sufriendo por causa del emperador Nerón, que había incendiado la ciudad de Roma, y había acusado a los creyentes de que ellos fueron, ¿sí? Se cree que tenía una locura, él quería por construir, entonces quería desconstruir, incendió todo para volver a construir, y obviamente no se hizo cargo, acusó a los cristianos, y los cristianos estaban siendo perseguidos. Entonces Pedro escribe esta carta como un pastor para pastorearlos. Obviamente detrás de Pedro vemos al príncipe de los pastores usando a Pedro, escribiendo esta carta para animar a esos hermanos, para fortalecerlos y para darles dirección y para decirles en medio del sufrimiento, de esta adversidad, Dios sigue el control y bueno, esto es lo que tienen que hacer en ese escenario. Eso es lo que tienen que hacer. Mientras esperamos que Cristo venga, es así como hay que vivir, es esto lo que tenemos que hacer. Bueno, tal vez nosotros no estamos en sufrimiento y el sufrimiento tampoco es algo novedoso en la vida del creyente. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tenéis aflicción, o sea, van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Filipenses 1:29 Pablo dijo, porque a vosotros, a los creyentes, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. O sea, no es algo que los creyentes no nos va a tocar, pero cuando nos toca, a veces nos desenfoca, ¿no? Cuando nos toca sufrir, a veces nos ensimismamos, comenzamos a pensar mucho en nosotros y nos desenfocamos y necesitamos que alguien nos vuelva a enfocar y a levantar la cabeza para no mirarnos tanto a nosotros y que nos ayude a entender qué es lo que tenemos que hacer. Ahí en Hechos 14:23, Lucas relata que Pablo le dice a los discípulos, después de haber recibido una pedreada tremenda, Pablo vuelve a la ciudad a quienes le había predicado el Evangelio y le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, tal vez ninguno de nosotros está sufriendo una persecución por causa de ser cristiano, pero tal vez hay alguna situación que te está desorientando y necesitas reenfocarte, necesitas entender para qué te salvó el Señor y qué es lo que estamos esperando y qué es lo que tenemos que hacer mientras esperamos al Señor. Pedro, entonces, asumiendo este rol pastoral, les va a decir ahí en el verso 7, observen, ya lo leímos, pero ahí les dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso está hablando de la venida de Cristo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, es inminente el regreso de Cristo. Eso es lo que le está diciendo a los creyentes, ahí a los cristianos. Y no es la primera vez que él habla de la venida de Cristo. Y entonces comienza a decirle después qué es lo que tienen que hacer mientras esperan que Cristo venga. Y ahí les dice que tienen que ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración. O sea, tienen que tener una mente clara y estar dedicados a la oración. También le va a decir que tienen que ser hospitalarios. En el verso 8, sobre todo sed fervientes en vuestro amor, o sea, estírense para amarse unos a otros. Y va a hablar de que el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, o sea, recíbanse en sus casas, tengan comunión, hay necesidades, recíbanse en la casa. Recuerden, en el tiempo están sufriendo, hermanos, muchos, por causa de lo que les dije al comienzo, pero háganlo sin murmuración. Pero como les dije, nos vamos a enfocar más específicamente en verso 10 y verso 11, y vamos a preguntarle al texto, ¿cómo vivimos nosotros mientras esperamos a Cristo? ¿Cómo vivimos mientras esperamos a Cristo? Bueno, no solamente verso 10 y 11, lo que acabo de decir, orando, amándonos,
siendo hospitalario, todo lo que dijimos, pero nos vamos a centrar en verso 10 y verso 11. ¿Sí? ¿Cómo vivimos mientras esperamos a Cristo? Bueno, vivimos usando nuestros dones. Vivimos utilizando nuestros dones. Esa podría ser la respuesta. ¿Cómo vivir a la luz de la inminente venida del Señor? Podemos decirlo de esta manera, administrando correctamente o adecuadamente el don espiritual. Es mi responsabilidad hacer eso. Es mi responsabilidad, si sos un creyente, es tu responsabilidad, es su responsabilidad administrar el don que Dios le ha dado, mientras espera que Cristo venga. Podemos resumirlo en una oración de la siguiente manera: todo cristiano debe vivir a la luz del regreso de Cristo usando correctamente el don espiritual. ¿Sí? Si sos un cristiano, debes vivir a la luz del regreso de Cristo. Cristo viene y eso te debe motivar, y mientras esperás que Cristo venga, entre otras cosas, lo que tenés que hacer es usar adecuadamente el don espiritual que el Señor te ha dado. Y ahora vamos a explicar un poquito más. Vamos a mirar verso 10 y verso 11 y vamos a ver 4 verdades provenientes de estos versículos que nos van a ayudar, y espero que así sea, a asumir la responsabilidad de administrar adecuadamente el don espiritual. Entonces, 4 verdades que necesito entender mientras espero la venida de Cristo. En primer lugar, o la primera verdad, Dios te ha dado un don. Esa es la primera verdad que tenemos que entender. Dios te ha dado un don. Dice ahí versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial. Bueno, ¿qué es un don? Primero que nada, ¿no? ¿Qué es un don? ¿Qué es? Podemos decirlo de esta manera, es una habilidad sobrenatural, ¿sí? Una habilidad sobrenatural que Dios concede por gracia. Una habilidad sobrenatural que Dios concede por gracia. La palabra don que aparece ahí, en el original es charismata, ¿sí? Ahora le voy a decir por qué. Es la misma palabra que aparece en Romanos 12:6 y en 1 Corintios 12:4 que se leyó, donde se habla de los dones. Se dieron cuenta que en la lectura bíblica se habló de los dones, que Dios ha dado dones, y escuchamos ahí un poquito el propósito de los dones. Y la palabra que aparece ahí para don es charismata, es la misma que aparece acá. Y la raíz de esa palabra, charismata, charis, es la palabra gracia. Gracia, ¿sí? La palabra que nosotros conocemos por gracia, que hablamos de gracia. Y gracia tiene que ver, enseguida cuando hablamos de gracia sabemos que es algo que no merecemos, que lo recibimos. Y ahí lo dice, cada uno, según cada uno, ha recibido un don. ¿Sí? La misma frase nos ayuda a entender que no lo merecemos, que no lo ganamos, sino que lo recibimos a este don. Y le llamamos don espiritual, porque aunque no en este pasaje no está la palabra espiritual, pero sabemos que está hablando de dones espirituales, porque sí aparece la palabra que le acabo de decir recién, charismata. Esa misma palabra aparece en 1 Corintios 12 que se leyó, y también aparece la palabra espirituales. Y entendemos que todo ese pasaje está hablando de dones espirituales, y Pedro acá está hablando de lo mismo, de los dones espirituales que recibieron los creyentes. También es un don la salvación, porque es un regalo inmerecido. También es un don el Espíritu Santo, pero acá está hablando de un don, de una capacidad, de una habilidad sobrenatural que Dios da al creyente cuando le salva. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué espirituales? Porque tienen que ver con el Espíritu de Dios. Ahora vamos a mencionar, Dios lo da. Tiene que ver con la vida espiritual, es decir, eso ya me hace entender que tiene que ver con creyentes, porque la Biblia nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 2:14, separa a las personas en dos, el hombre natural, el hombre espiritual. El hombre natural es antes de ser salvo, es natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y acá dice otra vez que ese don se ha recibido, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo? Cada uno según el don, cada uno ha recibido un don. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿cuándo? Si tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ser cuando el Espíritu Santo vino a mi vida. ¿Sí? Eso significa que fue cuando el Señor me salvó. En Efesios 1:13 nos ayuda a entender cuándo es que el Espíritu Santo viene al creyente. Escuchen esto, porque tal vez hay entre nosotros personas que están escuchando y todavía no han recibido el Espíritu Santo, porque no han sido salvos. Y menos han recibido el
dones espirituales, y es más importante ser salvo que el don espiritual, porque el don espiritual no me salva. Dios primero me salva, y vamos a explicar un poquito cómo nos salva, y me da un don para luego, como vamos a ver, para que yo sirva en su iglesia. Pero dice ahí en Efesios 1:13, en Él también vosotros, está hablando a creyentes, después de escuchar el mensaje de la verdad, y aclara, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído el mensaje, el evangelio, y habiéndolo creído, en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Entonces entendemos que cuando el Espíritu Santo viene, ¿sí?, nos regenera y nos da salvación, también trae, como estamos viendo en el pasaje que estamos explicando, un don espiritual, por lo menos un don espiritual, una habilidad, una capacidad dada por Dios, como vamos a ver, para poder servirle a Él. Bueno, si es algo que se recibe cuando Él nos salva, significa que no lo traigo desde que nací, del nacimiento natural. Lo tengo a partir del nacimiento espiritual. O sea, traigo tal vez desde antes talentos, otras habilidades, pero el don espiritual del que estamos hablando es del momento que el Señor me salva. Y todo, obviamente, es por gracia también. Los talentos que Dios le ha dado es gracia también. Ahí en 1 Corintios 4:7 Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si tenés un talento, lo tienes porque lo recibiste, porque Dios te capacitó. Pero no estamos hablando de eso cuando hablamos de don espiritual. Estamos hablando de un don sobrenatural que Dios le ha dado al creyente cuando le ha salvado. Bueno, en 1 Corintios que se leyó, ustedes escucharon, hay una lista ahí, hay una lista de diversidad de dones, donde se subraya claramente que es, si prestaron atención a la lectura, que es el Espíritu Santo el que da, y está involucrada la Trinidad, porque nombra a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero en 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. El Espíritu distribuye según su propia voluntad. La tercera persona de la Trinidad se encarga de hacerlo. ¿Sí? Y la tercera persona de la Trinidad es Dios, y todo lo que hace está bien. Entonces ese don que Dios me ha dado está bien, era lo que yo necesitaba. No lo merecía. No lo mereces, pero es lo que yo necesitaba para poder servirle a Él. Y noten que dice ahí, volviendo al pasaje, según cada uno, ya sabemos, ha recibido un don especial. Pero fíjense que dice cada uno. Eso significa que si usted es un creyente, usted recibió un don espiritual. Acá no dice algunos, ¿sí? Acá dice cada uno. Usted tiene un don, si usted es salvo. Dios le ha capacitado con un don espiritual, por lo menos, o a lo menos, con un don espiritual. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros, un poquito. Desde antes de la fundación del mundo, dice que Dios me escogió para salvación. Y a veces nos quedamos con eso, y eso es verdad. Pero Dios pensó más allá que eso. Porque dice que soy salvo no por obras, ¿no? Para que nadie se jacte, sino por la obra de Cristo somos salvos, creyendo que Él murió en esa cruz como mi sustituto, como siempre explicamos, por mis pecados, para salvarme. Él resucitó al tercer día, y cuando yo me arrepiento y creo que Él murió para salvarme, Él me salva. En ese momento viene el Espíritu, como estamos explicando, me regenera, me da vida, me da salvación, soy una nueva criatura y trae un don. O sea, me fui escogido desde antes de la fundación del mundo, pero fui escogido para salvación y para que le sirva también. Él pensó, no solo lo voy a salvar a Diego, sino lo voy a salvar a Diego y le voy a dar sentido. Y va a tener sentido en su vida, lo voy a capacitar para que me sirva y le voy a dar una iglesia local donde pueda hacerlo. Entonces lo que trato de hacer es ver que lo que está pasando acá es soberanía de Dios. Es Dios, es el obrar de Dios entre nosotros. Es el obrar de Dios entre nosotros. Cada uno según el don que ha recibido, dice Pedro acá. Pedro asume que estos hermanos a los que les escribe saben qué dones tienen.
porque no se pone a explicarle ni le hace una lista de dones, como si hay por ejemplo, en 1 Corintios que se leyó, o en Romanos capítulo 12 también hay una lista de dones. Pedro acá parece que asume o que hay hermanos que saben acerca de dones, tal vez le van a explicar a los otros, pero no se pone a explicar, habla de manera general, cada uno según el don que ha recibido. Y como les dije, después si quieren ir, 1 Corintios a Romanos 12, a ver la lista, que no es una lista exhaustiva, como una lista representativa de los dones. Pero van a encontrar ahí dones, o si prestaron atención a la lectura, dones que creemos en esta iglesia que ya no están vigentes, dones de milagro, de sanidad, de lenguas, entre otros, que no están vigentes, que cuando este libro se cerró, mientras estaba siendo escrito, estaban vigentes esos dones, pero cuando el libro se terminó, ya no hay necesidad de ciertos dones, eso es lo que creemos, pero será tema para otra predicación nada más. El punto acá es entender que cada uno de nosotros hemos recibido por gracia a lo menos un don espiritual. Yo no merecía ser salvo, usted no merecía ser salvo, pero el Señor le salvó. Usted no merecía recibir un don espiritual, pero Dios no solamente le salvó, sino que también le ha dado un don espiritual. Por lo tanto, la salvación, el Espíritu Santo y el don que recibí, todo es por gracia. Por lo tanto, si lo pienso de esa manera, no hay lugar para la jactancia. No hay lugar, o no debería haber lugar, para competencias, para envidiar. No debería haber lugar para nada de eso. Simplemente, si yo veo a un hermano sirviendo y entiendo y si pienso carnalmente y tengo a un hermano que enseña muy bien o que tiene el don de exhortación y lo miro y en la carne yo puedo decir cómo me gustaría ser como él y competir y morderme de envidia y querer ser mejor, carnalmente. Pero si pienso bíblicamente como estamos explicando, yo tengo que decir, wow, estaba perdido, Dios lo salvó y eso que él está desarrollando es algo que Dios le ha dado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y me tiene que llevar en mi corazón a glorificar a Dios y ver en mi hermano la gracia de Dios, ¿sí? Y gozarme. Eso es lo que debería pasar. Eso es lo que debería pasar, porque el Espíritu Santo es perfecto y le ha dado ese don y esa capacidad a mi hermano, a mí me ha dado otro y otro y otro y otro, y aún a veces el mismo don, pero como dice MacArthur, los dones son como copo de nieve, no hay dos iguales, o sea que por ahí muchos dones de enseñanza, pero nadie es igual. El don de exhortación, pero no son iguales, y así con cada. Eso también exalta y glorifica a Dios. Bueno, la primera verdad entonces que necesitamos entender mientras esperamos que Cristo venga es Dios te ha dado un don por gracia. Eso es lo primero que tenemos que entender. Dios le ha dado un don por gracia. Eso acá. Si usted es un creyente, Dios le ha dado un don. Fíjese la segunda verdad. Segunda verdad. Dios le ha dado un don para que le sirva a su iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijo Jesús allá en Mateo 16, 18? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Y ahora empezamos a entender cómo lo hace. Lo hace salvando personas, ¿sí? Y construyendo así como ladrillos, ¿no? Como piedra viviente, como dice Pedro. A esas personas las capacita con dones para que esas personas se sirvan entre ellas y la iglesia vaya siendo edificada. Pero detrás de todo eso está el Señor haciéndolo. Dice ahí, siguiendo con el versículo, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, para eso le capacitó con un don. Úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Usted no creó el don, usted no hizo nada para recibirlo, eso fue gracia, ya lo dijimos, lo vuelvo a reiterar, pero ahora que usted lo recibió, sí hay que hacer algo. Y acá dice, úselo, y esa es mi responsabilidad.
Y esa es su responsabilidad, usarlo. Por gracia lo recibí, no hice nada, pero ahora que lo tengo, tengo que usarlo. Para eso me lo dio. Úselo sirviendo los unos a los otros, y luego dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que acá yo entiendo, y creo que todos entendemos, que Dios me salvó para que sirva. ¿Sí? Porque, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para servir al Señor? Bueno, ya vamos a ver, pero el Señor te capacitó, te salvó para que sirva, eso no hay dudas. Dios no me salvó para que pasé todos los años de mi vida en la iglesia yendo y viniendo y quedándome sentado, escuchar, irme y no hacer nada. Y volver el otro domingo, sentarme, escuchar, irme y no hacer nada. Para eso estoy seguro que no me salvó, que hay algo que no estoy entendiendo. Porque acá el versículo me dice que el Señor me ha dado a mí personalmente un don y que yo tengo que hacer algo con ese don. Úselo. Y dice, ¿cómo? Sirviéndoos los unos a los otros. La palabra ahí, sirviéndoos, es diaconeo, que enseguida nos damos cuenta tiene que ver con el servicio. O sea, el énfasis acá, el énfasis del don es el servicio. Dios, lo que Pedro está diciendo, Dios le dio un don para esto. Úsenlo para servirse unos a otros. O sea que si Dios me dio un don a mí, para que yo piense en otros. No para que me autoexalte o para que llame la atención sobre mí, sino para que yo piense en otros. Eso es lo que entendemos. O sea, no tiene que ver con egoísmo, no tiene que ver con mirarme a mí mismo, sino que es para que yo mire y piense en otros y les sirva. ¿Sí? Eso es lo que enseña el texto, pero lamentablemente podemos caer y en hacer las cosas mal. De hecho, había una iglesia que no estaba haciendo las cosas bien, y es la iglesia de Corintios. Por eso Pablo tiene que usar 1 Corintios 12, 13 y 14 para enseñarle acerca de los dones, porque no estaban haciendo bien las cosas. Habían recibido dones, no les faltaba nada, dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 7, nada os falta en ningún don, les dice. En capítulo 12, que empezó con ese versículo la lectura de hoy, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, dice Pablo, no quiero que ignoren. No le falta ningún don a ustedes. En 1 Corintios 14, 12, Pablo le dice, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea, procuren abundar en ellos, pero le dice cuál es el propósito, la edificación de la iglesia. No estaban haciendo eso estos hermanos. No estaban haciendo eso. Estaban compitiendo entre ellos. Entre ellos estaban anhelando lo que ellos pensaban eran los mejores dones. Ellos decían, estos son los mejores dones, y eso era lo que ellos anhelaban. ¿Por qué? Porque con estos dones vamos a ser vistos, vamos a ser el centro. Y no estaban usándolo de la manera correcta. Por eso cuando termina el capítulo 12, como escuchamos en la lectura, termina así. Yo os muestro un camino más excelente, les dice Pablo. Así termina el capítulo 12. ¿Y qué empieza? Capítulo 13. ¿Y en el capítulo 13 de qué habla? Del amor. Entonces tenemos capítulo 12, capítulo 14 hablando de los dones, y en el medio el capítulo 13 hablando del amor, porque justamente le estaba faltando amor, porque no estaban pensando, no estaban amando ni a Dios ni a sus hermanos, estaban pensando en ellos nada más. Y Pablo les explica acerca de los dones y le dice, esto es un camino más excelente, esto es más importante. No es que no son importantes los dones, yo no quiero que ignoren eso, pero esto es más importante, que ustedes entiendan acerca del amor. Y dice, por ejemplo, el amor no busca lo suyo. El amor piensa en el prójimo. Y acá en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, al ver lo que estamos explicando, creo que de alguna manera implica que tengan amor, porque está diciendo, el apóstol Pedro, está diciendo, sírvanse unos a otros. Y si yo no voy a servir a mi hermano si no expreso amor. No voy a hacerlo, porque voy a estar pensando en mí, yo soy más importante, no voy a estar pensando en otro. Cuando yo empiezo a pensar en otro, es porque Dios me está abriendo la mente, Dios me está abriendo la cabeza, porque estoy amando a Dios, estoy siendo obediente, que me dice pensar en otro, y estoy comenzando a ser práctico.
y estoy comenzando a desarrollar de manera práctica ese amor que fue derramado en mi corazón. Pero por naturaleza hacemos lo otro. Pienso en mí, me miro a mí mismo, quiero ser servido, ¿sí? Pero el Señor me dice, yo te capacité para que sea al revés, para que pienses en otro, para que sirvas a otros. Imagínense si todos entendemos eso y todos hacemos ese trabajo, estaríamos sirviéndonos unos a otros. Y es lo que dice acá, úselo para servirse unos a otros. Y cuando habla y pensando en esto de expresar el amor como más importante que el don, ¿sí? Uso el don bañado en amor, podemos decir, o expresado en amor. Y ese amor también es, podemos decir, don de Dios que nos fue dado, que fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Y ese amor se hace evidente como fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu es amor. Y eso se manifiesta cuando se hace evidente cuando yo tengo comunión con el Señor. Cuando yo tengo comunión con el Señor, cuando estoy en la Biblia en oración, cuando entiendo lo que la Biblia dice, cuando le digo a Dios, ayúdame a obedecerlo y lo pongo en práctica, comienza a evidenciarse el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y es en ese contexto que empiezo a pensar en mi hermano y a servirle a mi hermano, evidenciando el fruto de amor. Pero cuando estoy pensando mucho en mí, es porque la raíz del problema es que tal vez no estoy teniendo comunión con el Señor, no estoy prestando atención a lo que la Biblia dice, no estoy haciendo lo que la Biblia me manda, ¿sí? No estoy amando a Dios porque no estoy siendo obediente, por ende no estoy amando a mis hermanos. Yo le dije al comienzo que una de las cosas que Dios hace cuando nos salva es formar a Cristo en nosotros, y eso lo sabemos. Y eso es así, ¿no? El Espíritu Santo dice, vamos viendo como en un espejo y nos va transformando de gloria en gloria, dice la Biblia, y vamos siendo transformados de gloria en gloria, vamos siendo cada vez más como Cristo en la medida que estamos en las Escrituras. Pero si hay algo que nos hace bien parecidos a Cristo, es cuando pensamos en otros y les servimos. Escuchen lo que dice, solamente con un versículo se nos pueden venir muchísimos más. Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Para qué vino? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Cuando nosotros pensamos en otro y le servimos, es cuando más parecidos somos a Cristo. ¿Sí? Pero por naturaleza pensamos en nosotros y nos miramos mucho a nosotros y no nos parecemos a Cristo cuando esas cosas pasan. Jesús vivió para el beneficio de otros, sirvió a otros, enseñó a otros, exhortó a otros, tuvo misericordia de otros, siempre estuvo pensando en otros. Y a nosotros se nos dice ahí, antes de ponernos el ejemplo supremo de Cristo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Se nos dice en Filipenses capítulo 2, del 1 al 4, que debemos estimarnos a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, la Biblia me manda continuamente a pensar en el otro y estimarlo y ver de qué manera yo le puedo servir a mi hermano. En Juan capítulo 13 tenemos al Señor sacándose la toalla, el delantal, poniéndose, mejor dicho, el delantal del esclavo y yendo y lavándole los pies a los discípulos, sirviendo a otros. Y nos dejó ejemplo para que nosotros podamos imitarle. Bueno, tal vez usted sabe qué don tiene, ya lo sabe, y tal vez no lo está usando correctamente, bueno, debe arrepentirse. Tal vez está escuchando y dice, bueno, yo no sé qué don tengo, ¿cómo puedo saber? Porque quiero saber qué don tengo para usarlo. Bueno, por lo menos ya sabe que si usted es un creyente ha recibido un don, y ya sabe que si lo recibió es para que lo use. Ahora hay que descubrirlo. ¿Qué hacemos mientras tanto? Bueno, mientras tanto, usted tiene que, como la Biblia nos dice, ser lleno del Espíritu. Eso es más importante que saber qué don tiene. Ser lleno del Espíritu. Se nos manda a ser llenos del Espíritu. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y cuando eso pasa, vamos a estar llenos de la palabra de Dios, la palabra va a morar en nosotros. ¿Cómo conseguimos eso? Yendo al libro en oración, diciéndole: Dios, háblame. Dios nos habla. Gracias, Señor, por enseñarme esto. Ahora ayúdame a obedecerlo. Y lo obedeces en la fuerza que Dios te da. Y a medida que vas haciendo eso, estás siendo controlado por el Espíritu. Y cuando estás haciendo eso, te vas a encontrar siendo compasivo, teniendo misericordia, predicando el Evangelio, siendo amoroso, porque te está controlando el Espíritu. Y en ese contexto vas a estar pensando en el hermano y vas a estar sirviendo. Y de repente va a venir alguien, no digo que va a ser así, pero generalmente se da así, va a decir: parece que vos, ¿te dijeron qué don tenés? No, parece que vos tenés el don de misericordia. Me parece que vos tenés el don de exhortación. Me parece que vos tenés el don de enseñanza. Ah, sí, ¿por qué? Y porque siempre lo haces bien, es muy habitual en vos, o sea, como que resalta en vos tal cosa. Me parece que tenés el don de servicio. Pero se da en ese contexto de que somos llenos del Espíritu y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, sirviendo. Y en ese contexto vamos a descubrir nuestro don. Entonces, no se preocupen por saber ya cuál es el don que tienen, ¿sí? Si Dios les ha dado. Preocúpense por ser llenos del Espíritu, que la palabra more en abundancia. Y Señor, ayúdame a servir a mis hermanos, ayúdame a servir a la iglesia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo para hacer? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Puedo discipular a alguien? ¿Puedo ir a limpiar la iglesia? Lo que sea, ¿no? Y comience, involúcrese y hágalo. Y en ese contexto seguramente usted va a descubrir el don que usted tiene. Es así. Todo debemos hacer todo. ¿Sí? Todo debemos enseñar, todo debemos exhortar, todos debemos ser misericordiosos, todos debemos servir, todos debemos evangelizar, todo lo debemos hacer. No es una excusa para decir: bueno, yo no tengo ese don, entonces no lo hago. Todos hacemos todo, pero el que tiene el don sobresale, es evidente que lo tiene. ¿Está bien? Bueno, y acá dice que debemos usarlo para servir a los demás, y nos dice cómo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Como buenos, la idea es como intachables, como excelentes. Administradores, eso significa que yo no soy el dueño, soy un administrador. ¿Sí? Puede ser traducido como Reina Valera, creo que lo traduce como buenos mayordomos. Y los mayordomos en aquel tiempo generalmente eran esclavos. Y un esclavo, ustedes saben, fue comprado y no tenía nada, sino que recibía y administraba lo que era de su dueño. Bueno, acá dice que somos mayordomos. Los esclavos tenían riquezas que eran de sus dueños y ellos las tenían que administrar. Bueno, acá dice que yo tengo que servir a mi hermano y debo hacerlo como un buen administrador del Señor. Y si acá me dice que soy un administrador, ¿sí? Que soy un administrador del Señor, eso implica que un día voy a dar cuentas. ¿Sí? Que un día voy a estar delante del Señor y el Señor me va a decir: te salvé y te capacité con este don para que me sirvas. ¿Sí? Y voy a tener que dar cuenta. No voy a perder la salvación, porque no se trata de eso, pero voy a tener que dar cuenta delante del Señor qué hice con lo que el Señor me dio. Por eso tal vez el título de este mensaje es: no desperdicies tu don espiritual, o no desperdicies su gracia, porque la podemos desperdiciar. La podemos desperdiciar. El apóstol Pablo la tenía muy clara y él dice en 1 Corintios 4:1 que todo hombre nos considere de esta manera. Pablo decía que todos los hombres nos consideren de esta manera. Yo quiero que así me vean, como el predicador, como el capo, Pablo, así. Escuchen lo que dice Pablo: como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así quiero que me consideren, dice Pablo. Ahora bien, además, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo,
porque lo estaban acusando. Pero Pablo la tenía clara. Yo sé a quién voy a dar cuenta. Yo estoy tranquilo en mi conciencia. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, dice Pablo, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No se va a perder la salvación, pero el Señor va a recompensar por cómo le serviste en la tierra conforme a lo que Él te dio. Y si Él es justo en todo. ¿Sí? Y yo creo que si yo me quedo sentado y no uso el don, y me quedo sentado y no uso el don, y me quedo sentado y soy bastante pasivo, y otro hermano que usa el don y que es fiel, y Dios es justo cuando estemos allá, ninguno de los dos va a perder la salvación, pero el Señor es justo. El Señor va a recompensar conforme a lo que Él sabe que tiene que hacer. ¿Sí? Dice en 2 Corintios 5:9, por eso, ya sea presentes o ausentes, dice Pablo, ambicionamos serle agradable, porque todos nosotros, por si no entendieron lo que dice en versículo 9, o presente o ausente, o vivo o muerto, eso significa, ambicionamos una cosa, yo tengo la ambición, agradar a Dios. Y da la razón Pablo, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Qué lo motivaba a Pablo a vivir como vivió? Que un día yo voy a estar delante de Él y voy a dar cuenta, desde el día que Él me salvó hasta el día que yo morí, cómo viví y qué hice con lo que yo tenía para hacer. Con lo que Él me capacitó, ¿qué hice? Yo sé que voy a dar cuenta. Y yo vivo de esa manera. Y Pablo no vivía esperando la muerte, vivía esperando que Cristo venga. Lo alcanzó la muerte. Pero él vivía esperando que Cristo venga. Y intentaba ser fiel y servir al Señor, y sabía que un día Él iba a ser juzgado. Y dice acá el pasaje, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo a los demás o los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué administramos? La multiforme o la diversa forma de la gracia de Dios. Eso administramos. La gracia de Dios, la diversa forma como un arco iris que tiene múltiples colores, la diversa forma de la gracia de Dios. Imagínense eso, volviendo a la ilustración de un copo de nieve, no son todos iguales. Muchos dones acá representados. Todos usándolos y haciendo lo que tenemos que hacer. Usted se para así, se hace un paso para atrás y comienza a mirar eso y dice, wow, la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios en Diego, pero no retenida en Diego, sino fluyendo hacia otros. Y así en usted. La multiforme gracia de Dios recibida en usted y no reteniéndola, no guardándosela para usted, sino poniéndola al servicio de otros. Y todos haciendo lo mismo. Eso es impactante, eso es sobrenatural. Eso no existe en otro lugar que no sea en la iglesia. Dijo alguien, la iglesia es un depósito de dones, nunca bajo cerrojo, sino siempre abierta para el servicio. ¿Bien? Bueno, dos verdades vimos hasta acá. Dios le ha dado un don a usted y Dios le ha dado un don para que le sirva a su iglesia. Creo que esas dos verdades están acá, tienen que quedar acá, bajar al corazón. Veamos la tercera verdad. Dios le ha dado un don para que lo use conforme a su palabra y a su poder. Dios le ha dado ese don, que ya sabemos que lo recibió si usted es un creyente, que se lo dio para que sirva a la iglesia, y ahora le dice acá que Dios lo dio para que usted lo use, pero que lo use conforme a su palabra y a su poder. Observe el verso 11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Qué hace Pedro acá? ¿Vieron que en Corintios, como dijimos, en Romano hay una lista de dones? Pedro acá lo que hace es lo separa en dos categorías a toda esa lista. Y dice, el que habla, dones de habla, el que sirve, dones de servicio, dones verbales, dones no verbales. Y enseguida nos damos cuenta
cuáles son los que están de un lado, tal vez misericordia, servicio, dones que no tienen que ver con el habla y dones que tienen que ver con el habla, enseñanza, exhortación, ¿sí? No está diciendo que unos son más importantes que otros, simplemente los separa en dos categorías. Y obviamente tenemos que usarlo de la misma manera, ¿sí? Una vez más, esto implica que tengo que ser lleno del Espíritu Santo, porque el que tiene dones de habla para hablar conforme a la palabra de Dios necesita ser controlado por el Espíritu. Si no, ¿cómo hago yo sin la ayuda del Espíritu Santo para estudiar la Biblia, entender la Biblia y enseñar la Biblia? Necesito que el Espíritu Santo me ilumine, necesito entender el pasaje. Si no, puedo pararme a enseñar, pero no el pasaje, porque no lo entendí, porque no se me abrió la mente, el entendimiento. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y para hacerlo conforme al poder que Él da, ¿qué poder puede ser? ¿Un poder que hay en mí? El poder con el que me empodera el mismo Espíritu Santo para poder hacerlo. Entonces necesito el Espíritu Santo, sea cual sea la categoría de dones que tengamos. ¿Sí? Dice ahí los dones de habla, ¿cómo deben usarse? Hable conforme a la palabra de Dios. Si usted tiene el don que tiene que ver con la enseñanza, la exhortación, acá dice, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Sea bíblico. Eso significa, sea bíblico. No invente nada. Acá está todo lo que usted tiene que decir. Parece fácil, pero para saber lo que está acá, hay que estudiar, hay que interpretar, ¿sí? Hay que obedecer. ¿Y lo podemos hacer por nosotros mismos? Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos, como Esdras, preparar nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios, para aplicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Necesitamos que el Espíritu, que Dios nos ayude. Dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Está hablando a personas que tienen ese don, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. O sea, y después va a decir la palabra de que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura viene de Dios, ¿sí? Yo no tengo que inventar nada, yo tengo que estudiar para trazar con precisión eso que ya viene de Dios. No hay lugar para sacar ni para agregar, solo para decir lo que está ahí. Y eso implica, otra vez, estudio, meditación, interpretación, diligencia, oración. ¿Y los dones de servicio? Bueno, ¿cómo deben usarse? Fíjense ahí dice, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Otra vez, por la fortaleza que Dios da. Eso significa que lo tengo que hacer en el poder del Espíritu Santo. Esa es la fortaleza que Dios da. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, yo he servido más que todos, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí? Esa es la fortaleza que Dios da, la gracia de Dios en mí, para poder hacerlo. Y para que esa gracia de Dios esté en mí y sea evidente, otra vez necesito estar en comunión con el Señor. Si no estoy en comunión con el Señor, ¿qué gracia se va a ver? Si no estoy buscando al Señor, si no estoy yendo al trono de la gracia, si no estoy buscando fortaleza en Él, ¿qué gracia voy a tener? Está disponible, pero no la estoy buscando. Y cuando habla de la fortaleza que el Señor da, la idea de esa palabra da, habla de proveer en abundancia. O sea que Dios provee en abundancia y la idea es de que continuamente está disponible esa fortaleza que Dios da. La da en abundancia y continuamente está disponible, solo tengo que ir a buscarla. Señor, me has capacitado con dones de servicio. Yo sé que puedo hacerlo y que puedo hacerlo en la carne y jactarme tal vez, pero eso se acaba, no quiero hacerlo en mi carne, quiero hacerlo con la fuerza que tú me das. Por favor, ayúdame a hacerlo con gozo, ayúdame a servir a mi hermano, no buscando jactarme de nada, dándote la gloria siempre a vos, no haciéndolo con enojo ni rezongando. Por favor, Señor, ayúdame a ser consciente de cómo lo tengo que hacer y por favor ayúdame a hacerlo de esa manera.
Entonces, no descuide su comunión con el Señor. No descuide. Eso es más importante. Su comunión con el Señor. Abrir las Escrituras, leer las Escrituras, entender las Escrituras, obedecer las Escrituras. Y en ese contexto, sirva al Señor. Sirva al Señor. Y a poquito usted va a descubrir el don que Dios le ha dado. Y cuando usted lo descubra va a decir, buenísimo, no voy a dejar de hacer todo esto, pero ahora ya sé que me voy a concentrar un poco más en esto, porque ahora ya sé de qué manera Dios me capacitó y dónde soy más útil, como un equipo de fútbol. A veces el 2 va adelante, a veces el 9 viene a defender, pero generalmente su posición es el 9 allá adelante y el 2 atrás. No miramos para otro lado donde hay necesidad, si podemos ayudamos y hacemos, pero cuando entendemos el don que tenemos somos más eficientes sabiendo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y la cuarta verdad, ya para terminar, que tenemos que entender, es Dios le ha dado un don para que lo use para su gloria. Dios le ha dado un don para que lo use para su gloria. Fíjese cómo termina el versículo 11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. O sea, mientras usted desarrolla el don y sirve, usted va a tener gozo, porque si lo hace controlado por el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Usted va a tener gozo. Y mientras lo disfruta, Dios va a ser glorificado. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. ¿A quién le pertenece la gloria? Ya le pertenece. No la necesita, pero nosotros la exaltamos y hacemos que todos los ojos se vayan a Él cuando hacemos las cosas como las tenemos que hacer. Por eso, generalmente cuando se comienza el servicio, en la oración generalmente nos falta que todo sea para tu gloria, que tú seas el centro, que no sean los hombres el centro. Porque queremos que todos los ojos vayan al Señor y que Él sea exaltado, que Él sea glorificado. ¿Sí? Así es. Entonces Dios le ha dado un don espiritual, Dios le ha dado ese don para que usted sirva a la iglesia que Él compró con su sangre, Dios le ha dado un don para que usted lo use conforme a su palabra y a su poder, y Dios le ha dado ese don para que en todo Él se lleve la gloria. ¿Sí? Así es. Que el Señor nos ayude entonces a poder hacerlo. Empecemos teniendo nuestro tiempo con Dios en oración. Señor, sé que me has dado un don, ya sé para qué me lo diste, para qué sirva. Todavía no sé qué don tengo, pero sé que tengo que tener comunión contigo, que tengo que ser lleno del Espíritu y que tengo que servirte. No lo estoy haciendo como lo debo hacer. Señor, te pido perdón. Ayúdame a hacer lo que me toca hacer de bendición. Y seguramente en ese contexto, Dios, te pido que pueda en algún momento descubrir el don que me has dado. Y eso es lo que tenemos que hacer, que el Señor nos ayude a poder hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por salvarnos, por gracia y por capacitarnos, Dios, también por gracia para que te sirvamos. Qué privilegio, Dios. Qué privilegio, algo que estaremos haciendo por la eternidad. Nos has capacitado para poder hacerlo en la tierra mientras aguardamos la venida de tu Hijo. Señor, por favor, primero que nada te pedimos perdón porque muy a menudo nos desenfocamos. Tal vez ni pensamos en la venida de tu Hijo. Y tal vez ni pensamos en servir a los demás. Señor, pensamos demasiado en nosotros. Tal vez en nuestro contexto más cercano, nuestra familia. Pero, Señor, nos ha dado muchos hermanos acá. Por favor, Dios, queremos ser útiles. Sabemos que tu Hijo amado ha prometido edificar la iglesia. Él la está edificando, pero lo hace a través de nosotros, de tus hijos, a los cuales capacitó, y Dios, queremos ser instrumentos en tus manos. Úsanos, Dios, por favor. Úsanos para que nos sirvamos unos a otros, para que la multiforme gracia tuya sea evidente entre nosotros, Dios. Que podamos servirte sin buscar ningún reconocimiento. Que solamente esté en nuestra mente querer darte la gloria a ti, en todo y por todo. Ayúdanos, Dios, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.